Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a ver fracciones y números racionales. Lo primero que vamos a ver son fracciones con números enteros de la siguiente manera. Una fracción la podemos expresar de la siguiente forma. Podemos decir que son a sobre b o a dividido entre b o a fracción b, donde a y b van a pertenecer al conjunto de los números enteros y b debe ser distinto de 0 para evitar divisiones entre 0. Bien, tenemos que tener en claro que una fracción en números enteros puede ser positiva si sus términos tienen el mismo signo, es decir, si el numerador y el denominador tienen el mismo signo, ya sea positivo, ya sea negativo. Y una fracción es negativa si sus términos tienen distinto signo. Si a es positivo y b negativo, el signo es distinto. Si a es negativo y b positivo, el signo es distinto. Vamos a ver algunos ejemplos para entender un poco más esto que se acaba de explicar. Por ejemplo, si tengo menos 2 entre menos 6, es decir, menos 2 menos 6, muy bien. Esto es igual a 2 sextos. ¿Por qué? Porque si tengo dos signos negativos, como ya se explicó, esto me devuelve una fracción positiva. Dicho de otro modo, también se puede interpretar por medio de la ley de signos de multiplicación que también aplica a la división. Menos entre menos me devuelve signo positivo. A continuación tengo menos 8 entre más 6, menos entre más me devuelve menos, por eso es menos 8 sextos. Más entre más me devuelve más 3 entre más 5 es 3 quintos positivo, y por último más 4 entre menos 5 es menos 4 quintos positivo. Vamos a ver ahora lo que serían las fracciones equivalentes, y es que para saber si dos fracciones son equivalentes, basta con aplicar la multiplicación cruzada, es decir, tengo la fracción a sobre b, que quiero saber si es equivalente a c sobre d, pues simplemente debo cruzar o ver si sus productos cruzados son iguales, es decir, el d que está en el denominador de la segunda fracción va a pasar a multiplicar a que es el numerador de la primera fracción, y el b, que es el denominador de la primera fracción, va a pasar a multiplicar al c del numerador de la segunda fracción. Esto de acá funciona porque al final esto llegaría a ser lo que es una ecuación que se va a ver en temas posteriores. Así que comprobando eso podemos llegar o tener en claro que es una fracción o no es una fracción equivalente. Los productos cruzados de las fracciones. Muy bien. Hay que tener en claro que si dos fracciones son equivalentes van a representar la misma parte de la unidad. Esto puede quedar más claro si tomamos el ejemplo de una pizza, donde si me compro una pizza de dos tamaños, digamos, iguales, y a una la divido en cuatro y me como dos tajadas de las cuatro, pues me habré comido la mitad. Mientras que si compro una pizza y la divido en 8 tajadas y me como 4 tajadas, de esas 8 posibles también me habré comido la mitad de la pizza. Por ende, representan la misma parte de la unidad. También son iguales al mismo cociente, quiere decir que ambos se pueden dividir entre el mismo número para obtener una fracción equivalente y producen iguales resultados, ¿sí? Porque al final uno de ellos dos se va a poder simplificar y va a poder llegar a una equivalencia con la otra fracción. Vamos a ver ejemplos de amplificación. Para amplificar una fracción basta simplemente con multiplicar tanto al numerador como al denominador por un mismo número. Tenemos el primer ejemplo, el cual nos indica que a la fracción 3 séptimos la vamos a amplificar por 5. Quiere decir que vamos a multiplicar por 5 tanto al numerador como al denominador. Amplificando 3 séptimos por 5 me quedaría 3 por 5 y en el denominador 7 por 5. 3 por 5 me devuelve 15 y en el denominador me devuelve 35. Siguiente ejemplo, tenemos 2 quintos y me dice que debo amplificarlo por 6, pues al numerador lo voy a multiplicar por 6 y al denominador también lo voy a multiplicar por 6. Es decir, 2 por 6, 12 y 5 por 6 me va a devolver 30. Y de esa manera ya estaría amplificado por el número 6. Si me piden amplificar 4 novenos por menos 2, basta conjugar con los signos. Sería 4 por menos 2 y 9 por menos 2. 4 por menos 2 me devuelve menos 8, 9 por menos 2 me devuelve menos 18
y resolviendo los signos, menos entre menos me devuelve más 8 sobre 18 o simplemente 8 sobre 18. 6 octavos amplificando por 3 sería 6 por 3, 18, sería 8 por 3, 24. Y eso me devuelve 18, 24 avos. Menos 11 séptimos amplificando por 7 me devuelve menos 11 por 7 y 7 por 7. Menos 11 por 7 es menos 77 y 7 por 7 es 49. Muy bien, vamos a ver a continuación cómo puedo simplificar mediante dos métodos. El primero es por máximo común divisor y el segundo sería por factores primos. Para poder entender cómo simplificar por medio de máximo común divisor, vamos a tomar el siguiente ejemplo, 48 sobre 72 avos. Lo vamos a simplificar. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a agarrar ambos números, ya sea el 48 y el 72, numerador y denominador, y vamos a ir viendo entre qué número es divisible ambos números, es decir, tanto 48 como 72, entre qué números son divisibles. En este caso, como ambos terminan en o son números pares, puedo dividir entre 2. Dividiendo entre 2 me queda 24 y 36, siguen siendo pares, tengo que seguir dividiendo entre 2. Me queda 12 y 18, siguen siendo pares, por ende sigo dividiendo entre 2. Me queda 6 y 9. Acá 9 ya no es par, por ende ya no puedo dividir entre 2. Me paso al siguiente número primo que sería el 3. 6 entre 3 me da 2, 9 entre 3 me da 3. Y ya no puedo hacer más, es decir, ya no puedo dividir ni al 2 ni al 3 por el mismo número. Por ende mi máximo común divisor sería 2 por 2 por 2 por 3. Dicho de otro modo, 24. Entonces, el máximo común divisor es aquel número por el cual yo voy a poder dividir al numerador y al denominador directamente. Dicho de otro modo, 48 entre 24 me queda 2, 72 entre 24 me queda 3. Por ende, mi solución sería 2 tercios. Es decir, si simplifico 48 entre 72 me va a quedar 2 tercios. Ese es un método. Ahora, el segundo método es hacerlo mediante factores primos. Dicho de la siguiente manera, si me dan el ejemplo de simplificar 60 sobre 200, pues lo primero que tengo que observar es que ambos terminan en 0. Quiere decir que ambos son pares. Lo que voy a hacer es dividir entre 2, ya que ambos son divisibles entre 2. 60 entre 2 me da 30, 200 entre 2 me da 100. Nuevamente ambos terminan entre 2, así que puedo volver a dividir entre 2. Sería 30 entre 2, 15, 100 entre 2, 50. Ya 15 ya no se puede dividir entre 2, por más que 50 sí, pero ambos puedo dividir entre 5. Entonces 15 entre 5 me queda 3 y 50 entre 5 me queda 10. Y por tanto ya habría simplificado mi fracción. Bien, vamos a ver cómo convertir de un decimal o una expresión decimal de una fracción, es decir, de una fracción, cómo llevarlo a decimal. Se tienen 4 casos que voy a detallar a continuación. Caso número 1, el cociente es un número entero. Cuando mi cociente es un número entero, quiere decir que es una fracción aparente, es decir, que el numerador es múltiplo del denominador. En este caso, menos 21 sobre 3, al dividir me queda menos 7 y residuo 0, es decir, mi fracción me devuelve un número entero. El caso 2 es cuando tengo un decimal exacto o finito, es decir, al realizar mi división entre el numerador y denominador me devuelve un número decimal exacto y no me deja residuo alguno. Vamos a ver, 3 cuartos, si lo divido me va a dejar a 0,75 y residuo 0. Es un decimal o una división exacta en este caso con decimales, ¿no? Y quiere decir que mis decimales sí tienen fin, es decir, sí se terminan. El caso 3 es cuando mi cociente nunca se llega a terminar de resolver, porque mi decimal es periódico, porque mi decimal se va a repetir infinitas veces. Dicho de la siguiente manera, si me piden dividir 2 entre 9, esto me va a dar a 0,222222 y nunca voy a terminar porque el 2 se va a repetir, porque el 2 es un decimal periódico puro. Para que esto suceda, o para poder escribir esta fracción en forma de decimal, lo que hay que hacer es, en lugar de escribir todos los números 2 que hay, pongo 0,2 simplemente y encima del decimal que se repite debo poner un sombrerito o un arco para indicar que es decimal periódico. Y el resto me devuelve 2 en este ejercicio. Para el siguiente es un caso mezclado entre el 2 y el 3,
donde tengo decimales que no se repiten y tengo decimales que se repiten, es decir, un decimal periódico mixto. No hay ningún problema. Por ejemplo, si tengo 481 entre 225, esto me va a devolver 2,137777 infinitas veces. Entonces, lo que no es periódico se anota tal cual y lo que es periódico se pone un sombrero encima. Como el 7 es periódico, se pone un sombrero encima del 7 y sería 2,13 y 7 periódico. ¿Sí? De esa manera se resuelve un cociente decimal periódico mixto. Cuando el número se repite infinitas veces, hay que ponerle un sombrerito encima a ese número o a esos números, porque puede ser, y en muchos casos pasa, que no solamente un número es el decimal periódico puro. Puede ser, por ejemplo, que se repita ese decimal, pero cada dos números. ¿Sí? En lugar de 0,2 podría ser 0,23, 23, 23, 23. Entonces el 23 es el que tendría que tener el sombrerito por encima. Al entender todo esto puedo llegar a una conclusión. Una fracción puede ser equivalente a un número entero. También puede ser equivalente a un decimal finito. Puede ser equivalente a un decimal periódico puro o también puede ser equivalente a un decimal periódico mixto. Ahora vamos a ver cómo de un decimal puedo llevarlo a una fracción. ¿Sí? La fracción generatriz es aquella fracción que está totalmente simplificada y que ya no se puede reducir más. ¿Sí? En este caso vamos a ver tres casos de cómo llevar de un decimal a una fracción. El primer caso es el más sencillo, es el caso en el que el numerador se escribe el número decimal sin coma y en el denominador se escribe el 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tiene el número. Se va a ver un ejemplo a continuación. Me dan el número decimal 2,27. 2,27, como dice en la teoría, ¿qué debo hacer? Primero escribir el número en el numerador sin la coma. En lugar de escribir 2,27, escribo 227. Y en el denominador lo que debo hacer es escribir siempre 1, cuando no hay decimal periódico, siempre 1. Y dependiendo cuántos decimales tenga, en este caso tengo 2 decimales, voy a poner tantos ceros como decimales tenga. Como tengo 2 decimales, voy a poner 2 ceros. Para el caso número 2 de decimal periódico puro a fracción, en este caso ya tengo un número que se repite. Vamos a ver cómo se hace. Bien, en este caso tengo 2,71, 71, 71, 71, 71 que se repite infinitas veces. Eso es lo mismo que decir 2,71 periódico. Para volverlo a fracción, ¿qué voy a hacer? Primero, anoto toda la fracción en el numerador sin la coma y sin el sombrero que indica que es un decimal periódico. En lugar de 271 voy a poner 271. A ese número le voy a restar el mismo número que me han dado, pero sin contar los elementos o los números o los dígitos que están con el sombrero. En este caso, si veo el 2,71, el número que no tiene sombrero, el único número es 2. Por ende, voy a restar 271 menos 2. Y en el denominador voy a poner tantos 9 como tengo en el periodo. Es decir, como tengo dos decimales periódicos, por ende pongo 2,99. Si tuviese 5 decimales periódicos, pondría 5 nueves en el denominador. Si tuviese 3 dígitos decimales periódicos, pondría 3 nueves. ¿Sí? Entonces, después de resolver esto, me queda 269 entre 99 y así es como transformo un decimal periódico puro a fracción. Para el último caso de decimal periódico mixto a fracción, lo que voy a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, me dan el siguiente ejemplo. 1,27333333 de manera infinita. ¿Qué voy a hacer? Primero lo escribo de la siguiente forma. 1,27 y 3 periódico. ¿Sí? 3 sombreros. ¿Qué voy a hacer? Paso número 1. Escribir el número tal cual, sin la coma y sin el sombrerito que indica que es decimal periódico. 1273. A eso le voy a restar en este caso todos aquellos números del decimal que no tengan el sombrero. Y el único número que tiene sombrero es 3. Entonces voy a poner todos los otros números sin el sombrero. Es decir, 127. Entonces a 1273 le estoy restando 127. Y en el denominador voy a poner primero cuántos periódicos tengo. En este caso tengo solo un número periódico que es el 13. Por ende voy a poner un solo 9. ¿Y cuántos decimales no periódicos tengo? Tengo 2. Por ende voy a poner tantos ceros como decimales no periódicos tenga. Por ende sería 900.
El 9 sale del decimal periódico, que en este caso es el 3, y los dos ceros salen de los decimales no periódicos. Resolviendo y simplificando me queda 191 sobre 50. Bien, por último vamos a ver qué son los números racionales y los números racionales en la recta numérica. Los números racionales son el conjunto Q, que está conformado por aquellos números que se pueden escribir como fracción. ¿Sí? Entonces, el conjunto de números racionales son todos los a sobre b, tal que a pertenece a los enteros, b pertenece a los enteros y b es distinto de 0 para evitar divisiones entre 0. Los números racionales están conformados por números enteros, están conformados por números decimales y cabe aclarar que los números enteros son los números naturales, el 0 y los números negativos. Posteriormente, los números decimales son los números decimales exactos y los números decimales periódicos. Todavía no estamos en los números irracionales, aquellos que no puedo escribir como fracción, solamente los que sí puedo escribir como fracción. Y ahora voy a aprender a interpretar o a poner números racionales en la recta numérica. A todo número racional le va a corresponder un punto de la recta numérica. Sin embargo, no a todos los puntos de la recta numérica les corresponde un número racional, ya que existen números irracionales que no pertenecen al conjunto de los números racionales. Si me piden representar 4 séptimos en la recta numérica, primero debo ver que esta es una fracción menor a la unidad. Por ende, voy a trabajar solamente entre el 0 y el 1. Ahora, como son 7 el denominador, son 7 divisiones las que voy a hacer, 7 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entre el 0 y el 1 hay 7 espacios. Y ahora voy a contar en qué posición estoy. Estoy en la posición 4. Contando en la posición 4, 1, 2, 3 y 4. Ahí es donde debe estar mi número 4 séptimos. Así que eso sería todo por el día de hoy. No olviden darle me encanta al vídeo, comentar aquí debajo y suscribirse al canal para más contenido. Saludos.